Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 7 de diciembre. Y el año va en su fase final y el último trimestre nos va a ir presentando cuáles son las tendencias del 2015 y las perspectivas al 2016-2017. En la semana pasada comentamos todo el tema del informe de la encuesta de empleo en Estados Unidos. Hoy veremos el departamento ya del dato del mercado de trabajo en Estados Unidos, unas declaraciones de Draghi en la reunión del Economic Club en New York y la reunión de la OPEP que comentamos de Viena. Wall Street cerró con ganancias el viernes y cerró con un incremento semanal de 0,25%. En lo que va de año avanza ya un leve 0,11%. Y esto impulsado por el sólido informe de empleo para el mes de noviembre que ofreció el mercado de trabajo. Se incrementó en 2,12% el Dow Jones. El selectivo Standard & Poor's se incrementó un 0,5% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó un 2,08%. El mercado laboral de Estados Unidos registró en noviembre 211,000 empleos ocupados. Esta cifra suma a los 298,000 contratados en octubre, el mejor mes del año. Un ritmo de crecimiento de creación de empleo suficiente para eliminar los incentivos del tipo de interés próximo a cero. Y este es el último gran obstáculo para que la Reserva Federal suba los tipos de interés este mes, instalados en el entorno del 0% desde 2008. Han subido de precio del dinero, sería la primera alza en 9 años y medio. La tasa de desempleo se quedó estable en el 5%, el nivel más bajo desde abril del 2008. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, indicó en su testimonio del jueves en el Congreso que habíamos comentado que una creación de 100,000 empleos era suficiente para mantener el paro en el nivel del 5%. El Departamento de Trabajo revisó además al alza los indicadores de los 2 meses precedentes, es decir, de octubre y de septiembre. En octubre se crearon 27,000 empleos más de los anticipados. En septiembre se eleva ahora a 145,000 ocupados. La media para los 3 meses queda así en los 218,000 contratos firmados. Esta revisión al alza de 35,000 empleos da aún más argumentos a la Reserva Federal para subir los tipos de interés. El mercado laboral, sin embargo, acusa algunas debilidades, como hemos comentado. Hay 6,1 millones de personas forzadas a trabajar a tiempo parcial. Cuando se le suman los 1,7 millones de personas que han salido del mercado laboral, el subempleo se acerca al 10%. Hay 15,6 millones de personas que entran en esta categoría, 4 millones más que antes de la recesión. La tasa de participación es del 62,5%, la más baja en 4 décadas. La recuperación actual está siendo más lenta que desde la Segunda Guerra Mundial, es la más lenta. Pese a la masa de estímulos que se inyectó durante los últimos 7 años con esta tasa de interés próxima a cero. En gran medida se debe a que la productividad sigue muy baja en el 2,2% en el tercer trimestre y de solo el 1% para el conjunto del año. Los salarios siguen por debajo de lo que existían antes de la crisis. Al mismo tiempo se da la circunstancia de que al estar el paro cerca del pleno empleo es más complicado mantener el ritmo de contratación. Las últimas encuestas a los empresarios que comentamos en Ecomundo muestran que los ejecutivos de las grandes compañías no son tan optimistas hacia el 2016 como hace 6 meses, por el efecto combinado de la fortaleza del dólar y el desplome de la energía, y eso podría llevarles a una reducción de la inversión. Janet Yellen rechazó en su comparecencia ante el Capitolio que se acerque el año próximo a una situación recesiva como algunos bancos han estado estimando.
La proyección más reciente de la Reserva Federal es de un crecimiento del 2,3% para la economía norteamericana para el 2016. La actividad económica avanza por debajo de su potencial y la inflación está lejos del objetivo del 2%, aunque continúa su senda de crecimiento lento pero progresivo. De todas formas, Yellen, pese a mostrarse confiada en el crecimiento económico, entiende que es sólido dentro de las perspectivas. Yellen fue cauta y por eso reiteró que el alza de los tipos será gradual y la atención está centrada, como comentábamos en Ecomundo, en la segunda subida y cómo va a ser durante el 2016. Los mercados también celebraron las palabras de Mario Draghi del Banco Central Europeo el viernes en el Economic Club de New York, un día después de que el Banco Central Europeo ajustara sus estímulos y planteó, no puede haber límite a lo que podemos llegar para asegurar el retorno al 2%. El riesgo de la deflación en la unión monetaria está firmemente descartado, pese a que el porcentaje de evolución de los precios roza el 0%. La otra cara de la moneda vino de mano de los precios del petróleo, que cerró con fuertes pérdidas tanto en New York como en Londres, después de que la OPEP no fuera capaz de lograr en su reunión de Viena un acuerdo sobre su nivel de oferta conjunta. La falta de consenso entre los ministros de la OPEP volvió a presionar el crudo y de paso arrastró al sector energético en Wall Street, que terminó la sesión con una reducción en su conjunto de 1,37%, el único que cerró en números rojos el viernes pasado. El petróleo de Texas, el WTexas, se redujo un 2,7% hasta 39.97 por debajo de los $40 y el crudo Brent 1,91% y cerró en $43. El mercado mundial del petróleo seguirá inundado durante al menos los 6 próximos meses del 2016. La última cumbre del año de la OPEP del pasado viernes terminó sin acuerdo sobre el techo de producción de crudo de sus Estados miembros, que permanecerán en 30 millones de barriles diarios. Lejos de reequilibrar oferta y demanda para hacer incrementar los precios, tal y como pretendían los productores menos eficientes del cartel, el ritmo de inyección de petróleo permanecerá estable hasta la próxima reunión de la OPEP a mediados del 2016. Se impone de momento la postura del segundo productor mundial, Arabia Saudí, que ha defendido su cuota exportadora frente a la pujanza de Estados Unidos. Arabia Saudí, apoyada por un inesperado aliado, Irán, no da su brazo a torcer. La OPEP desoyó las peticiones de los socios que abogan por una reducción sustancial de la oferta para presionar los precios al alza y no se movió de su mapa de ruta. Así, el bombeo actual de crudo permanecerá inalterado en los primeros meses del 2016, pese a que el mercado mundial petrolero se encuentra inundado. De acuerdo a los analistas, las conclusiones que se traen de esta reunión y de acuerdo a las declaraciones de sus participantes, mucho más tensa. Y las conclusiones de estos analistas van en el sentido, primero, que con su desacuerdo los 12 Estados miembros demostraron al resto del mundo su incapacidad para acordar un camino común, ya sea para aumentar o reducir la oferta. En su seno conviven dos puntos de vista. De un lado, los países del Golfo, con Arabia Saudí a la cabeza, se niegan a reducir su producción de crudo por el temor a perder posiciones en el mercado, tras la irrupción de Estados Unidos como indiscutible líder global gracias al fracking, como hemos estado explicando en Ecomundo. De otro lado, un grupo de países en el que se destaca la presencia de Venezuela y Ecuador abogan por un recorte de la producción que presione al alza los precios y observan con frustración su incapacidad para imponer su tesis sobre el todopoderoso Arabia Saudí y con la intervención ahora de Irán. La decisión sobre un incremento o reducción del límite máximo de producción queda pospuesta hasta junio, cuando los socios vuelvan a reunirse a la mesa en la reunión. Irán apura los plazos para reintegrarse plenamente en el mercado mundial tras el levantamiento de sanciones y elevará sus exportaciones en más de 1 millón de barriles en el 2016. Por otro lado, Indonesia
tras más de 6 años de ausencia por decisión propia, vuelve y regresa a la OPEP, que deberá acomodar su producción anual de casi 2 millones de barriles diarios en su techo de oferta total. La indecisión de la OPEP sobre el techo de producción asegura un arranque de 2016 marcado por la sobreoferta y los precios bajo mínimos. Para un grupo de socios hay que vender petróleo, tanto si sigue bajando como si vuelve a los $100 el barril, para mantener sus economías a flote, dado su dependencia para el financiamiento de sus ingresos. El grado de afectación no es igual y está directamente asociado al coste de producción de cada barril de petróleo. De acuerdo a cifras recientes de Rinters Energy, países como Angola, por ejemplo, tiene un costo de producción menos eficiente en la OPEP y es el de menor eficiencia. Para producir un barril le cuesta la media de $35, cada vez más cerca del precio en que está el crudo. En Nigeria el costo unitario asciende a casi $32, o sea que su margen de beneficio es muy reducido. Y en Libia y Venezuela supera los $23. Y ahí vamos a ver la diferencia con las petromonarquías del Golfo Pérsico, para que ustedes tengan una idea. En Arabia Saudí, extraer un barril de crudo es el costo a mediados de este año menos de $10. Fíjense la diferencia en cuanto a costos de producción de estos países como Venezuela, más de $23, de Libia y por ejemplo de Angola cerca de $35 o Nigeria. Y este es un aspecto importante por el cual Arabia Saudí puede mantener su política que ha estado defendiendo para obligar a los productores norteamericanos a competir dentro de las circunstancias del mercado por ese bajo nivel de costo que tiene. Al igual está Qatar, que ese es su costo de producción. Aún inferior en el registro está Kuwait, con $8.5 por barril. Y esta es una de las diferencias fundamentales que están planteadas en el seno de la división del cartel de la OPEP, que para muchos muestra sus debilidades ante la situación actual del mercado petrolero. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.